idolatría es lo mismo que el adulterio. Un engaño de un marido que nos ama y lo muestra con haber muerto por nosotros. Ahora, la razón que tocamos este tema de la mayordomía es porque es importante entender y aprender cómo manejar los bienes que Dios nos ha prestado, los bienes y los talentos que tenemos de acuerdo a lo que dice Dios que podemos, de acuerdo a nuestra capacidad, y que Dios nos ha llamado a manejarlos de acuerdo a su voluntad, no la nuestra. Y el hecho que se tiene que tocar este tema, el hecho que se tiene que hablar de este hecho de que es idolatría, la avaricia, es porque tenemos una propensidad a amar las cosas y adorarlas, en lugar que amar y adorar a Dios. Por eso que dice Dios, porque los que quieren enriquecerse, una vez más, 1 Timoteo 6:9, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjese lo que dice. Dios nos dice que cuando amamos al dinero, que es autodestructivo. El dinero en sí no es pecaminoso. Muchas veces citan este texto erróneamente y dicen que el dinero es pecado y que es el dinero la raíz de todos los males. No dice eso. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que cuando amamos el dinero es algo autodestructivo. Nos aleja de Dios y nos dice, fíjese todo lo que dice de la persona que ama al dinero. Cae en tentación, cae en lazo, cae en muchas codicias necias y dañosas. Que esas codicias te hunden y te hunden en destrucción y perdición. Te va a extraviar de la fe. No te va a acercar, te va a extraviar de la fe. Y eres atravesado o perforado de muchos dolores. Que quiere decir que quiere hacer entender que deja heridas profundas y de largo plazo. Que vas a sufrir las consecuencias por mucho tiempo y profundamente. Cuando vivimos por el amor a las cosas, y muchas veces decimos, es que estoy buscando algo bueno. Y lo, entre comillas, bueno que buscamos nos destruye. Fuimos diseñados para una sola persona, para uno, que es nuestro Creador y Salvador. Pero cuando andamos atrás de otro, estamos cometiendo adulterio espiritual. Y ponemos a Dios en una posición donde no puede aceptar ser un medio marido. No quiere nuestro afecto parcial, quiere un entrego completo. Él nos anhela completamente, pero nos estamos prostituyendo a otro. Así lo describe la palabra de Dios. Por si acaso piense, es un poco fuerte, pastor. Así lo describe Dios. No es consolado nuestro Señor con llamarle nuestro Salvador o Señor. No, Él quiere que lo sigamos. Él quiere ver nuestra vida en pos de Él. No nomás nuestros labios que le decimos, mi Dios, mi Salvador. El materialismo consiste de las dos cosas que Dios aborrece más que todas: la idolatría y el adulterio. Lo que tenemos que entender es que hay una lucha por mí, una lucha por ti. La Biblia lo describe de esta manera: no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha, tu batalla, tu pleito no es con una persona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Mira, tu lucha es una lucha espiritual. Y hay un enemigo que existe y es real, que está luchando por ti, no para ayudarte, no para tu beneficio, sino para destruirte, para causarte dolor. Y está luchando contra Dios. Y ambos quieren ser tu Señor. Satanás gana si te convence a someterte a Él, o a las cosas, o cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. Con que no sea Dios, Él está satisfecho y conforme. Él entonces ganó.
Dios quiere darte la gracia para librarte de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del materialismo. Y de eso quiero hablar ahora, de los peligros del materialismo. Porque muchas veces pensamos que hay de mal con invertir y sacrificar por ciertas cosas, ¿verdad? Que hay de mal de dejar a un lado las cosas de Dios para invertir en esto. Que hay de mal de nomás separarnos de las cosas de Dios por un tiempo, y no lo describimos de esa manera. Quizás lo decimos: estoy tomando una pausa, un break, ¿verdad? Nomás es por un tiempo, pronto me vas a ver en la iglesia, pastor. Y como que me estás aplacando a mí. Y la realidad es que hay una lucha que sigue, si lo entiendes o no, y que va en pos de ti, y te está buscando para devorar y destruir, como león rugiente, que se esconde y no se presenta como ese, ¿verdad?, demonio con patas de chivo, que pensamos: no, si lo veo lo voy a reconocer. No, dice que se puede presentar como ángel de luz. Pero es que no lo entendemos. Pensamos de que yo soy suficiente sabio. La realidad es, con más que te alejas de Dios, más torpe te haces espiritualmente. Y menos puedes discernir y identificar las trampas y los lazos del enemigo. Y piensas que estás sacrificando las cosas de Dios para algo bueno, cuando eso bueno te va a entrapar y te va a destruir. Por eso hay peligros en el materialismo, donde vives para las cosas que se ven, las cosas que puedes palpar, y piensas que lo que no se ve no tiene en realidad valor. Las cosas que no se ven, que son eternas, para otro tiempo, pero no ahorita. Y estamos viviendo para las cosas que se ven, y estamos viviendo como un ateo que en realidad ni cree en Dios, porque Dios, por el simple hecho que es espíritu, no se puede palpar, no se puede ver. Pero dice la palabra de Dios que los que son de Él lo adoran, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, ¿verdad?, no en lo que se puede sentir y ver siempre, ¿verdad? No es solamente algo emocional, que muchas veces nomás queremos siempre estar llorando y sentir. Lo sentí. A veces no se va a sentir, porque es de espíritu y verdad. Y tenemos que entender que es verdad lo que Dios nos está diciendo, y adorarle en verdad, a pesar de que no lo puedo sentir. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. La pregunta es: ¿pero qué anhelas? ¿Qué es el mayor deseo tuyo? ¿Y cuál es la necesidad de tu corazón? Dios nos dice cuál debe ser. Dios nos dice que en realidad, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma anhela una relación con Dios. Dice en Salmo 42, versículo 1: como el siervo. Y esto se escribe con C, no con S. Siervo, que habla de como un venado. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. El alma mía, perdón. Que el alma desea Dios, aunque tú no lo entiendas, no lo captes. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Lo que nos quiere hacer entender el Señor es que tu alma anhela, tu alma necesita de Dios, tu alma no busca nada más que de Dios. Pero nosotros, por ser torpes, no entendemos cuál es la necesidad. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Está hablando Dios, está hablando el Señor. Que de Él recibimos lo que nuestra alma necesita. Dios nos llama a ser saciados en Él y encontrar nuestro gozo en Él. Cuando tratamos de encontrar nuestro gozo primordial en cualquier otra cosa o persona, somos culpables de la idolatría. Por eso que tratamos con este asunto de la mayordomía, porque queremos combatir el materialismo en nuestra vida. Queremos combatir lo que naturalmente se inclina nuestra carne a hacer, que quiere las cosas, quiere fijar la vista en las cosas, y queremos compararnos con otros y decir que estamos bien. Ahora, tenemos que hablar hoy acerca de maneras que el materialismo nos arruina a nosotros.
¿Por qué es tan peligroso este materialismo? Número uno, el materialismo impide o destruye nuestra vida espiritual. El materialismo impide o destruye nuestra vida espiritual. Fíjese cómo le habla Dios a esta iglesia en Apocalipsis 3:17. ¿Por qué tú dices, yo soy rico, cosas, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que compras del Señor lo que tú necesitas, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que lo que está diciendo era, tú crees que tú estás bien porque tienes cosas. Y podemos llegar a un momento donde decimos, estoy bien en mi trabajo, hay seguridad ahí, tengo mis 2 carritos que me están corriendo bien, ¿verdad? Tengo mis 2 hijos y medio, ¿verdad? Lo que debe ser el promedio, ¿verdad? De la población hoy en día, ¿verdad? Tengo mi casita, tengo todo lo que yo necesito, así que en realidad estoy bien. Alguien te invita a conocer más del Señor, te hablan del Señor y dicen, no, yo estoy bien como estoy, tengo todo lo que necesito. Y es precisamente de ese tipo de persona a quien se está refiriendo el Señor, a decirle, mira, tú dices que tú eres rico, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El materialismo nos ciega con respecto a nuestra pobreza espiritual. El materialismo es un invento vano de encontrar significado fuera de Dios. Es un intento vano de encontrar significado fuera de Dios. A decir, yo soy alguien por lo que tengo, no por a quién le pertenezco. El buscarlo en algo o alguien más que Dios es idolatría. Tienes tantas cosas que eres engañado a pensar que estás bien cuando eres distraído de la verdadera enfermedad. Tu necesidad no era física sino espiritual. ¿No le ha tocado que a veces tiene sed pero no reconoce que es sed lo que tiene, así que piensa que tiene hambre? Yo creo hacemos más eso más seguido que lo que queremos admitir, ¿verdad? Que el cuerpo dice, necesito ser hidratado, y decimos, tengo hambre. Vamos al Panda. Y el cuerpo dice, no, tengo sed. Y él retacamos, pero no se me quita el hambre, porque tienes sed, no tienes hambre. Pero no discernimos lo que en realidad estamos sintiendo. Y es igual en nuestra vida espiritual, que pensamos que necesito que comprar. ¿Cuántas veces sentimos un vacío y vamos al Amazon? No sé, me siento vacío, a ver, ¿qué puedo comprar para sentirme mejor? Para los varones sería Home Depot, ¿verdad? Quizás, pero pensamos que necesitamos las cosas, y el vacío que sentimos es espiritual, no material. El materialismo impide o destruye nuestra vida espiritual. Número 2, el materialismo nos ciega a los peligros de las riquezas. El materialismo nos ciega a los peligros de las riquezas. No lo había pensado así, pero en realidad, si piensa conmigo acerca de este pensamiento, de este principio, en realidad sucede más seguido que lo que entendemos. Un pastor que sufrió persecución bajo el comunismo en el país de Rumania, dijo esto el pastor: es mi experiencia que 95% de los creyentes que enfrentan la prueba de la persecución, 95% pueden pasar, mientras que 95% de los que enfrentan la prueba de la prosperidad reprobarán. Eso es lo que no pueden pasar. Persecución, su experiencia era que 95% podían pasar esa prueba. Prosperidad es otra cosa. Fíjese lo que dice Dios en Ezequiel 28. Está en realidad hablando acerca de Satanás, pero el versículo 4 dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ezequiel 28, 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas.
Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. A causa de tus riquezas. Yo sé que acaban de encontrar en Ezequiel, pero les voy a tirar otra. Oseas 13. Oseas 13, versículo 5. Dice el Señor: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, cuando no tenías nada. En sus pastos se saciaron y repletos, que quiere decir repletos, muy llenos o tan llenos que ya no pueden contener nada más. En sus pastos se saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Pónganse a pensar lo que está diciendo el Señor. Muchas veces, si el enemigo nos quiere destruir, no nos da tribulación. Porque la mayor parte de nosotros, cuando padecemos de tribulación o estamos en la tribulación, es cuando buscamos a Dios. Cuando le clamamos: ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Buscamos ayuda, ¿verdad? Clamamos: Dios, ayúdame, me estoy hundiendo. Pero a veces el enemigo quizás no nos va a dar tribulación, sino decide darnos riquezas, o lo que nosotros le llamaríamos prosperidad. ¿Cuántas veces he visto a alguien que no tiene trabajo, buscan de Dios y vienen a la iglesia, piden oración y están creciendo, están llegando fieles a la iglesia, están tomando decisiones de fe, y luego llega un trabajo? Pastor, qué bendición, me encontré trabajo. Oh, qué bendición, ¿dónde vas a trabajar y cuándo? Oh, los domingos aquí. Los domingos, sí, ya no voy a poder ir a la iglesia, pero qué bendición, ¿verdad? Dios contestó la oración. No, Dios no contestó esa oración. Pero no tuviste el discernimiento para reconocer que Dios no fue el que te bendijo allí, porque no fue bendición si te está quitando de la voluntad de Dios, si te está quitando de poder exponerte a la palabra de Dios. Si es que Dios, fuera de Dios, Dios no se va a perjudicar a Él mismo, no va a lastimar su cuerpo, no, Él lo va a engrandecer, Él lo va a edificar, Él va a ayudar. Y si tú consigues un trabajo, ¿verdad?, que es los domingos y vas a tener que faltar a la iglesia, eso no viene de Dios. Pero ¿sabes qué? Porque no es tribulación, no vas a entenderlo, no vas a buscar de Dios, porque tú piensas que eres bendecido. Por ser torpe espiritualmente, no puedes captar de que fue un ataque del enemigo, lo recibiste, lo aceptaste, y en realidad piensas: qué bendición, le estás dando gracias al Señor. Dice el Señor: eso no vino de mí. Yo tenía uno donde ibas a trabajar de lunes a viernes, o quizás los sábados, pero no los domingos, para que pudieras reunirte, congregarte con el pueblo de Dios, para que siguieras creciendo y madurando en las cosas espirituales. Y decimos: gracias a Dios que tengo trabajo aquí. No. Se ensoberbeció tu corazón, por esta causa se olvidaron de mí. La prosperidad te alejó de Dios. Cuando no tenías nada, buscabas a Dios. ¿Qué no es cuando viniste a sus pies, cuando no tenías nada? Ahora, cuando tienes más, te olvidas de Dios. Nos debemos de preguntar: ¿cuál en realidad es la bendición de Dios y cuál es la tentación del enemigo? ¿Cuál nos trajo libertad y cuál nos trajo esclavitud? ¿Cuándo éramos más generosos y cuándo éramos más tacaños? Muchos de nosotros, y en realidad comparamos a alguien que tiene menos recursos que nosotros, nos podríamos dar cuenta que muchas veces las personas que tienen menos recursos son más generosos que uno que tiene más recursos. Y es muy posible que el que tiene menos daría un mayor porcentaje de sus recursos que el que tiene más. Si somos honestos, la mayoría se acercaron a Dios cuando tenían menos. Y ahora que tenemos más, estamos más lejos y menos dependientes de Dios. Como consecuencia, somos menos generosos y más miserables. La solución es un cambio de mente. Necesitamos entender que solo somos medios y canales de bendición. Entonces el dinero es usado para bendecir, porque reconocemos que Dios es la fuente de vida y es a Él a quien amamos.
El dinero es instrumento que se usa y no es viceversa. El reto del creyente cuando es prosperado es manejarlo de tal manera que funciona como una bendición, no maldición. Hermanos, muchos de nosotros éramos más espiritual cuando teníamos menos. Estábamos más cerca a Dios, orábamos más seguido cuando teníamos menos. Y dábamos más al Señor cuando teníamos menos, hablando de porcentajes. Las personas que son más generosas muchas veces son los que tienen menos. Conforme estamos recibiendo más y más y nos llamamos prósperos, más y más tacaños nos hacemos. Porque nos comienza a atar y atar más las cosas que tenemos y no queremos dejarlos, porque la realidad es que ellos están agarrándose más fuerte de nosotros. Y ahora nos duele ayudar a otros, nos duele hablar del diezmo y queremos formar otras fórmulas acerca de cómo podemos evitar el diezmo, y decimos, es que no, esto ya no es del diezmo. ¿Cómo podemos decir que un pueblo pobre, lleno de granjeros del Antiguo Testamento, pudieron diezmar lo que ellos tenían y nosotros tenemos mucho más, hablando de cosas materiales, en un tiempo más próspero, un país mucho más próspero que el pueblo desorganizado que se estaba formando en el desierto? ¿Cómo podemos decir que tenemos nosotros más que podemos dar menos? No cuadra. El problema es el problema del corazón. ¿Cómo es que Moisés les tuvo que decir a ellos que dejaran de dar porque ya era suficiente, y nosotros tenemos que enseñar cómo vencer el materialismo? Porque no queremos dar, porque nos duele. Somos codos. Y Dios ha sido tan generoso con nosotros, pero en cambio hemos respondido con alejarnos de Dios, no acercarnos más. Y somos igual que el pueblo de Dios en el libro de Oseas, donde nos dice que nos prosperó, pero nos hemos alejado más. Se endureció nuestro corazón para con Él. La prosperidad material puede comenzar como bendición de Dios, pero cuando lo tratamos como sustituto de Dios, se convierte en maldición. Dejamos de adorar al que nos estaba bendiciendo y comenzamos a adorar la bendición. Comenzamos a adorar el dinero y el trabajo y ya no estamos adorando a Dios. Y es por eso tan fácil dejar de venir a la iglesia, por eso tan fácil de dejar de dar al Señor. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos adorando a Dios, estamos adorando lo que Dios nos dio. Y somos idólatras. Somos ávaros en realidad, y en realidad hemos olvidado quién es el verdadero Dios y pensamos que a que tenemos que abrazar son las bendiciones, no el que bendice. Así que el materialismo es peligroso, porque el materialismo impide o destruye nuestra vida espiritual. El materialismo nos ciega a los peligros de las riquezas. Número 3, el materialismo produce tristeza y ansiedad. Muchas vidas son un hilo sin fin de si solo me aumentaran el sueldo, si solo encontrara un mejor trabajo, si solo pudiera comprar un carro nuevo, si solo pudiera comprar un barco, quizás uno, yo no sé, tiene ese deseo. Si solo pudiera comprar ese vestido, si solo pudiera comprar esos zapatos. Y antes que piense que le estoy hablando a las mujeres, le estoy hablando a los muchachos también, con sus Jordans y esta serie y LeBrons. No se han acabado un par cuando ya están comprando otro. Ya tienen 10 años con el mismo par porque tienen 20 pares y nunca se gasta ninguno. Si solo pudiera comprar, si solo tuviera más dinero, entonces yo sería feliz. Si yo solo tuviera más dinero, entonces yo daría más. Lamentablemente los que dan poco, cuando tienen poco, nunca aumentan su porcentaje de su dar cuando llegan a tener más. ¿Por qué? Es problema del corazón. Y la realidad es que tenemos que preguntarnos como ¿quién quieres vivir? Muchas veces tenemos una persona en nuestra mente que queremos vivir como tal y tal fulano. No es que estamos preguntándonos qué piensa o qué pide Dios de mí, sino que estamos pensando y viendo a alguien más y estamos pensando quiero vivir como ellos. Y Dios nunca nos ha dicho, nunca nos ha pedido vivir como compararnos con alguien más, porque eso no es sabio, dice la palabra de Dios. Pero no nos queremos comparar con Dios, porque no, Él es muy dadivoso. No, eso no, con Él no me quiero comparar. No somos en realidad muy generosos así que preferimos buscar a alguien más tacaño. Y le queremos llamar sabios. Es que ellos son
económicamente independiente, que en realidad es blasfemia contra Dios entonces. Porque el momento que podemos llegar a pensar que somos económicamente independientes, estamos diciendo que ya no necesitamos a Dios. Y nuestro corazón está mal. ¿Como quién quieres vivir? ¿Sabe que Henry Ford, el que inventó la compañía o comenzó la compañía Ford, que de los carros, dijo, estaba más contento cuando estaba haciendo el trabajo de mecánico? Señor Vanderbilt, un millonario, dijo, el cuidado de $200 millones es suficiente para matar a cualquiera. No hay placer en él. Con más cosas que tenemos, más seguridad tenemos que tener para cuidarlo. Y más ansiedad tenemos para protegerlo. No sabemos cómo lo vamos a cuidar. El materialismo es la fuente de la ansiedad. Es la fuente de ansiedad. La razón que hacemos tesoros en la tierra no solo es por la codicia y la avaricia, sino también por el temor y la inseguridad. Porque eso nos da seguridad, a lo menos en nuestro corazón. Necesito más. El poner nuestra esperanza en el tesoro terrenal hace nada más que multiplicar la ansiedad. ¿Por qué? Porque los tesoros terrenales son temporales e inseguros. En cambio, cuando nuestra esperanza es en Dios, solo será derrumbado cuando Dios falle. Y Él nunca falla. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, dice 1 Timoteo 16:17. A los ricos de este siglo, déjeme decirle que a quién le está hablando. A cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos más ricos que 80% del resto del mundo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Hermano, el número 4, el materialismo nos distrae de lo mejor de la vida. El materialismo nos distrae de lo mejor de la vida. ¿Sabe que muchas de las bendiciones de Dios y de la vida son igual de disponibles al pobre como para el rico? Y a menudo somos más apreciados, aprecian más los pobres cuyas vidas tienen menos cosas. ¿Por qué? Porque ellos son menos distraídos. Tienen menos que los distraen. Muchas veces somos tan rápidos y prontos para querer darles un teléfono a nuestros hijos, cuando no entendemos que le estamos haciendo más daño. Vamos a tener menos comunicación con ellos. Los vamos a ver menos seguido, no más seguido. Ya no vamos a ver su semblante tan seguido. Y se abren una oportunidad de tentaciones también. La mayor bendición que Dios ofrece es disponible a todos. Isaías 55, versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice, no, todo puede venir a Él. Es gratis. La única cosa que vale la pena comprar no se puede comprar con dinero. El Hijo de Dios compró nuestra salvación y Él da gratuitamente a todo que viene a Él. Estamos buscando tanto algo de significancia, algo que significa algo para darle significancia a nuestra vida, cuando lo más significante ya está ahí ofreciéndose a nosotros gratuitamente, que es el Señor. No tenemos que comprarlo, no tenemos que cuidarlo, porque Él es el más seguro. Él nunca cambia, es el mismo ayer, ahora y por los siglos. El materialismo nos distrae de lo mejor de la vida. Queremos tantas cosas cuando lo más valioso ahí ha estado desde siempre. Ahí ha estado. Número 5. El materialismo produce independencia y la autosuficiencia, que ambos matan la fe. El materialismo produce independencia, por supuesto es una independencia falsa, y la autosuficiencia, que también es falsa, y ambos matan la fe. ¿Por qué tener fe en Dios cuando tienes fe en ti mismo? ¿Por qué tener fe en Dios cuando ya lo tienes todo planeado? ¿Por qué tener fe en Dios cuando lo tienes todo bajo control? ¿Por qué pedir pan de cada día cuando eres dueño de la panadería? Ya lo tienes todo, a lo menos así lo piensas.
La autosuficiencia es el mayor enemigo de la fe y de la oración, los cuales son la fuente de la vida cristiana, que son las disciplinas que más se necesitan practicar hoy en día. Y la razón que no oramos, la razón que no tomamos pasos de fe, porque lo tenemos todo. A lo menos somos convencidos nosotros que no necesitamos más. Y decimos, y sí necesitamos, pero no de las cosas que pensamos, ¿verdad? Necesitamos al Señor, lo necesitamos a Él. Pero pensamos que porque tenemos cosas, yo no tengo que orar. Ya lo tenemos todo planificado. Otra vez ya viene. Ya lo tenemos todo planificado, está todo bajo control. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y somos un pueblo, una comunidad, una sociedad hoy en día, una nación que no le agrada al Señor porque no vivimos por fe. Porque el momento que tenemos que vivir por fe, ¿sabes lo que hacemos? Sacamos una tarjeta de crédito. El momento que tenemos que tomar un paso de fe, sacamos un préstamo. El momento que tenemos que tomar pasos de fe, nos estamos endrogando. Y en realidad somos una nación endrogada más allá de aquí. ¿Por qué? Porque no queremos vivir por fe. ¿Por qué? Nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué? Conocemos el materialismo, pero no a Dios. El materialismo nos dirige, número 6, el materialismo nos dirige al orgullo y elitismo. Elitismo es actitud proclive a los gustos y preferencias que se apartan del común, donde comienzas a pensar que eres superior a alguien más por lo que tú puedes tener y hacer. Te crees superior y existe. Yo nomás manejo este tipo de carro. Yo nomás esta marca de ropa. O tú no puedes, mijo, ora por ellos. Pobrecitos. Y a veces, hermanos, comemos orgánico, no porque en realidad es cuestión de salud, sino porque queremos impresionar a otros. Y si usted come orgánico, no estoy diciendo que es así usted, ¿verdad? Cada uno dependiendo a su corazón. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces queremos impresionar a otros a dónde vamos a comprar comida. ¿Y qué comida compramos? Que a veces ni nos gusta, pero queremos impresionar a otros. El materialismo nos dirige al orgullo y elitismo. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Llegamos a pensar que somos más que lo que somos. No, seguimos siendo del campo y del rancho, hombre. Todos nos ponemos guaraches igual. Nomás los tíos son otra marca quizás, pero son guaraches igual. Y nadie nos puede quitar la cara. Yo sé que hay contactos para los ojos, pero en realidad seguimos siendo lo que somos. El materialismo nos dirige al orgullo. Es Dios el que nos da nuestro intelecto. Es Dios el que nos da nuestras habilidades. Es Dios el que nos da nuestra capacidad de trabajar y ganar dinero. Te crees la gran cosa, nomás porque quizás estás ganando un poquito más. Deja que Dios te quite la habilidad de trabajar a ver cómo te va. ¿A quién le vas a estar clamando? No te creas más por lo que tienes. Igual como Dios te lo dio, te lo puede quitar. El materialismo nos dirige al orgullo y elitismo. Número 7. El materialismo promueve la injusticia y la explotación. El dinero es poder. El poder en sí no es malo, pero sí es peligroso. Solo Dios es todopoderoso y solo nuestro Dios es todo bueno, porque solo Él puede utilizar el hecho o puede manejar el hecho de que es todo bueno. Nadie más podría manejar el ser todopoderoso igual como Él. Entre seres humanos pecaminosos, un linaje sin fin de déspotas han comprobado que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Fíjese, en Filipos, Pablo fue permitido a predicar el evangelio abiertamente, nadie le estaba impidiendo, hasta que llegó a conocer una muchacha y la libró de unos espíritus de adivinación. Esta muchacha daba gran ganancia a sus amos porque adivinaba.
podía decir lo que estaba por venir y la gente le pagaba a los amos por lo que ella podía hacer. Ellos estaban recibiendo beneficio por la capacidad o habilidad maligna de esta muchacha. Pero llegó Pablo, ella conoció a Cristo y fue librada. Y es cuando se metió en problemas Pablo. La muchacha fue librada, pero sus amos no le importaban la muchacha. Ellos habían perdido ahora sus riquezas. Y en versículo 19 de Hechos 16, 19, dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Antes de condenar a estos injustos, vemos la misma cosa sucediendo ahora. ¿Por qué existe el negocio del aborto? Porque hay dinero que ganarse. Se paga bien, porque hay personas que no quieren interrumpir sus carreras. Y si usted ha tomado esa decisión, no estoy en contra de usted. Pero lo que estoy diciendo, quizás lo que provocó esa decisión, si usted lo piensa bien, fue un pensamiento, una mentalidad materialista, donde no quiso afectar su carrera. Y Dios la puede perdonar si usted ha tomado esa decisión. Y Dios la quiere perdonar si usted nomás viene a Él, se arrepiente. Dios le ama. Pero la mentalidad que provocó esa decisión no fue una, en realidad, que le agrada al Señor. Muchas veces tomamos decisiones como esas porque no queremos interrumpir nuestras carreras y pensamos más en el dinero que se va a perder. O quizás va a poner en peligro su pago de casa o del carro. O va a afectar sus ingresos porque va a tener que ahora pagar cuidado de la criatura. Muchos no quieren tener hijos, no estoy diciendo que no pueden. Muchos no quieren tener hijos porque solo por razones financieras. Es la única razón, financieras. En el interés de tener un bonito hogar, están dispuestos a matar a un miembro de la familia o no tenerlo. No quieren expandir su hogar. Vemos la explotación de seres humanos para hacer dinero en las industrias de licor, drogas, pornografía, prostitución, televisión y películas. Podemos ser igual de culpables nosotros de preocuparnos más que nuestros hijos produzcan dinero y se alejan de Dios, y le llamamos a eso éxito. Queremos que produzcan dinero. Este va a ser el que me va a hacer rico. Este no, pero este sí. Este es el que nos va a sacar de apuros. Échale ganas, mijo. Tú ve a la iglesia. Tú no. Tú enfócate en los estudios, hombre. Muchas veces creemos que una es exclusiva de la otra, que no podemos ser alguien piadoso y fiel a la iglesia y a la misma vez ser estudioso. Uno no tiene que ser exclusivo del otro. Solamente que el materialismo nos hace creer así. Y le llamamos exitosos. Ya no se presentan en la iglesia, ya no se presentan en la presencia del Señor, ya no leen la palabra de Dios, ya no quieren escuchar. Y decimos, Él es exitoso. No, no lo es. No lo es. Pero mira, tiene buen trabajo, hombre. Ore por él, entonces, para que se presente a la iglesia de nuevo, para que venga a los pies del Señor y lo siga a Él y no su materialismo. Quizás no son nuestros hijos, sino nuestros padres que salen sobrando porque ya no tienen la capacidad de ganar dinero como antes. Y ponemos la ganancia de dinero y un estilo de vida más allá que el cuidado y bienestar de nuestros padres. Y decimos, es que yo no puedo cuidar de ellos, ya son grandes. Es que va a afectar mi estilo de vida. Si tú eres padre, te das cuenta del sacrificio que tú has hecho para cuidar a tus hijos y que ha afectado tu estilo de vida también. Y que ha habido desveladas y que a veces llegaban al trabajo desvelados porque duraron toda la noche cuidando de ese niño que tenía gripa, que tenía calentura toda la noche.
Y que ahí estaba papi, digo testimonio, ¿verdad? Que va a CVS o al Rite Aid buscando la medicina, el medicamento. ¿Por qué? Porque no lo encontraron en Walgreens allá. Y porque está afligido de que mi hijo, mi hija ahora está enfermo y está enferma, y que no tenemos que asegurar que se sienta mejor, y pues ya hemos ido a la emergencia y ya sé lo que me van a decir de todas maneras, así que voy a invertir este tiempo. Yo sé que voy a estar desvelado mañana, pero está bien porque mi hijo tiene que sentirse mejor. Y llega a cierta edad mi hijo, mi hija, donde ahora ya no se preocupan de uno, porque dicen es que ya es grande, ya se tiene que poder cuidar de uno, de él o ella misma, y uno dice, ¿verdad? Pues que ya no es mi responsabilidad. ¿De quién era la responsabilidad cuando decidieron tenerte y darte luz a ti? Y dijeron, no, él merece la vida, ella merece la vida, ¿verdad? No lo vamos a aportar como alguien más pudo haber decidido y dicho, no, es que no quiero que afecte mi vida, mi carrera. No, estos padres dijeron, va a salir sobrando mi carrera, va a salir sobrando mi vida. ¿Por qué? Porque ellos valen la pena. Y ahora, ¿quién somos nosotros para decir que los vamos a meter en un asilo? No, los vamos a batallar. Y les digo de experiencia que he visto, yo vi a mi mamá, a mis tías, ahí día y noche con mi abuela cuando ella tenía cáncer. Y que ellas decidieron, ¿verdad? Vamos a cuidar de tu abuelita. Así que yo no sé, pero se ha integrado algo en mi corazón, porque lo he visto, que no abandonamos a la familia cuando más lo necesitan. Que ahí estamos, ¿verdad? Para refugiarlos, y vamos a decir, no, yo sé que nos va a afectar, nos va a perjudicar quizás a la vista de la gente, pero no, eres tan importante y la familia se cuida uno al otro, y aquí vamos a estar para apoyarnos. Yo sé que quizás vamos a estar bien, ¿verdad? Bien incomodados, pero a lo menos tenemos un techo sobre tu cabeza, y nosotros vamos a cuidar de ti, y quizás no vamos a tener todo lo que queremos, pero te vamos a tener cuidando. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que el que no provee por su casa es peor que un inconverso. Así lo dice. Y si vemos el contexto honestamente, muchas veces pensamos que está hablando un padre para con su hijo. No es el contexto. El contexto es cuidar de las viudas. Cuidar de las viudas, que muchas veces no cuidamos de ellas, al nivel individual y al nivel familiar y al nivel de iglesia. Que debemos cuidar de ellas, y muchas veces maltratamos a las viudas porque no hay nadie en que defenderlas. Y está mal y es pecaminoso, porque dice el Señor, si Él es padre de alguien, Él es padre del huérfano y es, ¿verdad?, marido de la viuda. Y que la religión verdadera es cuidar de los huérfanos y la de las viudas. Y quizás, en realidad, yo estoy convencido que no estamos haciendo suficiente para hacer eso. No estamos cumpliendo con la religión verdadera, porque no cuidamos de ellos suficiente. Las descuidamos, las hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque al nivel de sociedad decimos, no hay mucho que ofrecen. Es una mente materialista, no es bíblica, y estamos mal. Y debemos estar preguntando cómo te podemos ayudar, no aprovecharnos de ti. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué foco se necesita cambiar? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo está tu refrigerador? Me estoy predicando a mí mismo antes que a ti. Ponemos la ganancia de dinero y un estilo de vida más allá que el cuidado y bienestar de nuestros padres, cuando ellos dejaron todo a un lado para cuidar de nosotros. No cuidamos de ellos como debemos porque afecta nuestro estilo de vida. Es tan sencillo así. ¿Es trabajo? Sí, es trabajo. Mi mamá ya tenía sus 50 años cuando estaba cuidando de mi abuela, pero ahí estaba. Y la llevaban al doctor, a sus citas. Y ahí se ponían de acuerdo las 5 hermanas. A ver, yo salgo a esta hora del trabajo, ¿a qué hora sales tú? A ver, ¿cómo le hacemos? Yo entro más tarde, entonces si es necesario, pero a ver, ¿cómo le hacemos para llevarla a la cita? Pero tenemos que llevar a mi mamá. ¿Por qué? Porque a mi abuela, le falleció su marido cuando mi mamá tenía 16 años. Ya crió a 5 muchachas y un varón, el más pequeño, sola, trabajando y trabajando y trabajando. Porque ella se aseguró que, a pesar de que no iba a tener marido, ella se iba a asegurar que sus hijas y su hijo iban a tener todo lo que necesitaban, porque iba a trabajar. Y no hacemos suficiente para cuidar nosotros por el materialismo. Número 8. El materialismo provee mayor oportunidad y tentación a pecar. El materialismo provee mayor oportunidad y tentación a pecar.
Por supuesto, por ser materialista vas a tener un corazón que no está bien. Así que por ser materialista estás buscando y quizás estás enfocándote en las cosas y la prosperidad económica, vas a usar esa prosperidad económica para buscar oportunidad para pecar. Y quizás alguien que ya tiene más dinero va a tener mayor oportunidad que alguien que tiene menos dinero. Que va a poder encontrar, ¿verdad?, un hotel un poquito más lejos y va a poder llegar a ese hotel. Y que va a poder utilizar estos recursos que alguien más no podría tener. Lo que estoy diciendo, el materialismo provee mayor oportunidad de tentación a pecar. Vas a tener recursos, instrumentos, tecnología que alguien con menos recursos no tiene y no va a tener. Por eso que la palabra de Dios le decía a los reyes en Deuteronomio 17, versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y sigue las indicaciones, pero les llega a decir que no quería que aumentaran caballos, que representa poder, que no aumentaran para sí, no tomaran para sí muchas mujeres, que está hablando del placer, y que dice: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, posesiones. Así que este rey no debería de acumular poder, placer y posesiones, porque los iba a desviar del Dios verdadero. Porque llegarían a hacer estas cosas el centro de la vida de ese rey. Para combatir este deseo, el rey era mandado a escribir con su letra propia, con su mano, una copia de la ley y tenerlo consigo y leer en él todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y para ponerlas por obra. La palabra de Dios tenía que ser integrado, asimilado a su vida, a su corazón, para guardarse en contra de vivir y una vida centrada en el poder, placer y posesiones. Y por último, ya llegué al último, yo sé que estaban contando. El materialismo nos distrae de nuestro propósito central. El materialismo nos distrae de nuestro propósito central. Debemos de preguntarnos: ¿con comprar esta cosa me estorbará el poder hacer otras cosas para Dios? Si yo compro esto, me va a estorbar la habilidad de servirle al Señor con más eficacia. Me va a estorbar de hacer las cosas que Él quiere que yo haga. ¿Cuántas veces nos preguntamos preguntas como esas antes de comprar algo? Los beneficios, otra pregunta: ¿los beneficios a favor del reino de Dios son más que las obligaciones que vienen con comprar esta cosa o cosas? Los beneficios a favor del reino de Dios son más que las obligaciones que vienen con comprar esta cosa o cosas. Si me compro esta televisión, voy a tener que comprar un DVD player. Si me compro esta televisión, voy a tener que comprar cable. Si me compro esta televisión, entonces voy a tener que comprar un sistema audio. Y ahora se está engrandeciendo la responsabilidad más y más y más por una inversión que usted hizo y ya no tiene ese dinero para aún apoyar las cosas de la iglesia y las cosas del Señor. Se nos acerca y dice: ¿podemos apoyar misioneros? Y yo no puedo porque tengo pago cada mes. Pero es barato, no era mucho. Sí, pero te tienen atado por ¿cuántos años? Tú lo ves mensualmente, pero no estás viendo a panorama de lo que está sucediendo. Te están robando, te cobraron, tú pensaste 4,000, te cobraron 8. Por el interés, que al fin de cuentas vas a pagar mucho más y tú dices que no puedes invertir. 8,000 para la iglesia, para el Señor, es demasiado. Lo estás pagando a Best Buy. Esa es tu iglesia. Estás adorando allá. No, gloria a Dios. Eso no es gloria a Dios, Giovanni. I'm just playing with you, Giovanni. Nos debemos hacer estas preguntas. ¿Este compromiso de mis recursos, que son recursos de Dios, contribuirá o afectará mi devoción y servicio a mi Señor? Muchos de nosotros concentramos nuestras vidas alrededor de nuestras posesiones, preocupaciones y actividades que exigen nuestra atención constante y nos quitan la vista de lo que Dios nos está llamando a hacer y ser. 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se enreda.
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El creyente vive para agradar a su comandante, no a uno mismo. Se pregunta: Señor, ¿esta decisión me va a enredar? Señor, ¿qué dice mi comandante? ¿Hay algo que te está distrayendo de tu llamado a agradar a Dios? ¿Por cuál buena razón le estás diciendo no a Dios? Eres materialista. Porque el Espíritu Santo te dijo si lo eres o no. Eres materialista. Si eres materialista, eres idólatra y adúltero. Y tenemos que arrepentirnos. El peligro del materialismo. ¿Eres culpable? Vamos a orar. Padre nuestro.